buenas tardes, ¿cómo estáis? Andalucía, bienvenidos. Esto es Andalucía Debate. Vamos a estar juntos hasta las 8 en punto de la tarde. Y bueno, es una jornada de viernes. Y ha sido una semana cargadita de información, como todas. Una comunidad autónoma que se precie pues tiene que generar información. Y así lo hace la comunidad autónoma andaluza. Muy buenas tardes, don Juan Carlos Jiménez Laz. Muy buenas tardes, don Agustín Bravo. Información de todo tipo. La verdad es que sí, que hoy llevamos, como solemos hacer también, un resumen de la semana. Y ha habido muchas cositas. Ha sido una semana muy importante. Ha sido el debate de investidura del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, el señor José Antonio Griñán, lo cual además es extraordinariamente destacable, porque es un señor que no ha ganado nunca ninguna elección y ya va por la segunda presidencia de la Junta de Andalucía, lo cual es un mérito propio de los X-Men o algo así, es una cosa como un poco paradójica y particular. Mañana además es un día importante también, ¿no? Sí, porque ya mañana además conoceremos ya definitivamente el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, aunque hay ya todo tipo de dimes, diretes y se supone que orientaciones bien aventuradas ya. Parece ser que Izquierda Unida efectivamente al final se va a quedar con el 30% del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, como ya el señor Bardera dijo desde el principio, a pesar de que la corrigió la portavoz entonces en funciones de la Junta de Andalucía o Susana Díez, no me acuerdo quién fue de los dos del PSOE, diciéndole que no se iba a repartir al peso. Bueno, pues parece que al final sí se va a repartir al peso, pues se va a quedar el 30%, se va a quedar, más una vicepresidencia. Y además también parece ser que Izquierda Unida pues está pesando mucho en este principio del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, porque están tomándose o aventurándose decisiones que son claramente influenciadas por Izquierda Unida, como por ejemplo el tema de no aceptar la aplicación de la reforma laboral en las empresas dependientes de la Junta de Andalucía. En todo el sector público de la Junta de Andalucía, sector público que, como tantas veces hemos contado, en Andalucía representa casi el 50% del PIB, con lo cual estamos hablando de una llamada a trincheras de una parte muy importante de la economía en Andalucía y por tanto en España. Muy bien, como usted bien dice, vamos a dar un repasito de lo que ha dado la actualidad política y social, seguramente también influye. A lo largo de toda esta semana lo vamos a hacer dentro de un momentito llamando a Almudena, que está en redacción, y su voz en off nos va a desvelar cuáles son los temas que hemos tratado a lo largo de la semana. Pero 4 años por delante tenemos. Don Fernando Siquer, muy buenas tardes. Buenas tardes por imperativo legal, como ha dicho el señor Bardera, pero es que las 6:30 de la tarde, por imperativo de la naturaleza, es la tarde, dentro del día. Bueno, es lo que hay. Y este señor pues tendrá que cumplir la ley como cualquiera, y si no, que la ley caiga sobre él y punto. Y no hay más que hablar, no hay más que discutir el tema. La ley se cumple y se acabó. Y el primero que tiene que cumplir es un político. Pues entonces ha dicho una perogrullada absurda, porque él tendrá que cumplir la ley como todos los demás. Don Fernando, ¿van a ser 4 años cargados de sorpresas o de una relativa calma? Bueno, yo estoy convencido de que no es que vaya a ser sorpresa, van a ser momentos desagradables en ocasiones, porque las cosas no van a cuadrar nunca. Y eso va a ser un problema para nosotros, para los andaluces, y también va a ser un problema para el resto del Estado a cuenta nuestra. Esa es lo que yo percibo. Porque, entre otras cosas, cuando en un debate las líneas programáticas del Gobierno tienen que saberse, y más o menos hay que advertir los recortes aproximadamente dónde se van a ejecutar. Eso por una parte. Por lo tanto, el decir que se recortarán 2.700 millones sin decir de dónde es como no decir casi nada. Porque por imperativo de la ley lo tiene que hacer. Ya hay una norma que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y hay un artículo de la Constitución, que es el 155, que desde siempre ha posibilitado el rescate de una autonomía y la intervención de la misma como consecuencia de los incumplimientos de la norma. Eso primero. Y segundo, cuando Izquierda Unida, decía Juan Carlos, que impedirá la aplicación de la reforma laboral en la Junta de Andalucía, no en el contexto de la Administración Pública andaluza, porque parte son los ayuntamientos, una parte importante, y por supuesto que la reforma está a disposición de todos los ciudadanos para su cumplimiento y para hacer uso adecuado de ella.
Si la Junta de Andalucía ya advierte que no va a cumplir la reforma, o sea, que no va a aplicar, perdón, la reforma laboral, significa que Izquierda Unida se ha contradecido en la campaña electoral en relación con el pensamiento que tiene ahora en relación con la ley de ordenación del sector público andaluz, la ley del enchufismo, y por lo tanto que admite el status quo creado por la Junta de Andalucía hasta la fecha de hoy. Muy interesante. Vamos a hablar sobre ese tema y sobre otros muchos. Tenemos minutos por delante y vamos a saludar ya a nuestro amigo Miguel Ángel Ruiz. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Y los consumidores? ¿Dónde estamos? ¿En este momento del partido? Pues complicado desde el punto de vista de la economía, ¿no? Sobre todo por la incertidumbre económica, pero también por ajustes económicos importantes que se están teniendo. Este programa es de resumen semanal, sin duda alguna incertidumbre en algunas decisiones, como pueden ser la subida del IVA, el peaje o no en autovía, pero sobre todo a nivel andaluz, y como es Andalucía Debate, sobre todo al hilo de una llamada telefónica de ayer al programa, pues hablando de Andalucía, precisamente con esos 2.700 millones de recortes que no se saben dónde se van a aplicar, pero que yo me temo muy mucho que no se va a aplicar, que no se va a producir tal recorte, sino que estamos hablando de un escenario en el que posiblemente haya una subida de impuestos y que se equilibre un poco el presupuesto por ahí. Ya se ha anunciado por parte de Izquierda Unida subida de impuestos a centros comerciales, a viviendas vacías, los que se vayan inventando, la ley de economía verde, ¿no? O algo así, la tasa esa que se va a imponer a... Fiscalidad ecológica. Fiscalidad ecológica, exactamente, que se va a hacer, o sostenible, como se suele decir también en determinados debates. Por tanto, ahí creo que va a salir los 2.700 millones y, por tanto, a los consumidores muy complicado, porque no llegan a fin de mes, no llegan a cuadrarle las cuentas a los consumidores y, por tanto, todas esas subidas que se puedan producir en el transporte, esta semana tenemos subida de Renfe también, por lo tanto vienen a complicar un escenario ya de por sí bastante complicado y con graves complicaciones para subsistir, porque no estamos hablando de otra cosa sino subsistir hoy en día. Bueno, y don José Luis Rufo, nuestro psicólogo de cabecera y nuestro análisis en este viernes pasa por decir cómo están las cabezas, como diría el humorista José Mota. ¿Cómo están las cabezas? ¿Cómo están nuestras cabezas? Buenas tardes, Agustín. Muy buenas. Pues lo comentábamos un poco antes de entrar en el programa. Yo creo que tenemos todos los indicios para entrar todos en depresión, porque la depresión se rige en tres grandes pilares, que son la perspectiva que uno tiene sobre sí mismo, sobre su entorno y sobre su futuro. Sobre su entorno lo tenemos complicado. Si miramos al futuro, creo que nos quedan tiempos difíciles, así que el único remedio para salir de esta depresión es confiar en nosotros mismos y tirar hacia adelante. Permíteme un pequeño comentario, un mensaje hacia los trabajadores de la Casa de Acogida de Puerto Real, de la Casa de Acogida Infantil de Puerto Real, la Casa Cuna, que esta semana les han comunicado que cierra, otro recurso social más que se cierra. ¿Ah, sí? en la ciudad de Puerto Real. Bueno, pues desde aquí al menos nuestro abrazo y nuestra solidaridad con los trabajadores de ese recurso. Desde luego que sí, desde luego que sí. Un saludo. Compañeros, momentos difíciles, duros. La verdad es que uno no sabe dónde poner la mirada y dónde sencillamente solidarizarse, porque hay tantos puntos en nuestra Andalucía, en nuestra España, que necesitan de solidaridad y que generan preocupación en todos los ámbitos de la sociedad. No hay periódico, no hay emisora de radio, no hay emisora de televisión o noticiario que no nos arroje la realidad, pues una realidad que es dolorosa. Yo recuerdo, Juan Carlos, que empezábamos o acabábamos el año pasado, por diciembre, diciendo que había un montón de familias andaluzas que ya no tenían ningún tipo de recurso. Bueno, pues ese número no se ha quedado ahí, ese número ha ido creciendo. Sí, hablábamos en torno a 400.000 familias aproximadamente en Andalucía, efectivamente ha ido creciendo, y que están por debajo del umbral de la pobreza. Bien, es verdad que el umbral de la pobreza medido ahora no es el umbral de la indigencia, vamos a entenderlo también adecuadamente. El umbral de la pobreza quiere decir que está por debajo de una serie de recursos mínimos y por una serie de ingresos mínimos. Pero el número es brutal, o sea, 400.000 familias es brutal. Estamos hablando de más allá de 1,5 millones de personas en Andalucía en esa situación. Insisto, no es exactamente de indigencia,
pero sí es por debajo del umbral de la pobreza reconocido a nivel de indicadores europeos. Esto además lo constatamos tanto las personas que trabajan en organismos de solidaridad y en ONG, como tantas veces hemos hablado también la Iglesia, fundamentalmente a través de la acción de Cáritas, nunca suficientemente loada, porque es un esfuerzo voluntario y extraordinariamente sacrificado que realmente está llevando la calma y a la convivencia social, porque está sirviendo muchísimo con todos sus comedores y con todas sus funciones de ayuda. Y también los periodistas que de alguna forma pues también conocemos esa realidad porque la estamos viviendo a través de informaciones o a través de denuncias que nos llegan. Y la situación es dramática porque efectivamente de alguna forma el perfil de la pobreza ha cambiado, es decir, del perfil de la pobreza que podíamos tener hace 5, 3, incluso 2 años, todos en la mente, que era una persona pues de una extracción social baja, una persona prácticamente que traía la herencia de la pobreza, una persona no formada, inculta, una persona que estaba al margen de la sociedad, pues ahora mismo no es así. Ahora mismo el perfil es otro. El perfil es incluso parejas o familias de personas de mediana edad. Son profesionales, son personas que lo que hicieron fue esforzarse precisamente por garantizarse una cierta independencia económica en base pues, a alguna pequeña inversión en una empresa o como pequeño y mediano empresario o como trabajador autónomo, y que a base de todas estas crisis sobrevenidas y a base de toda la falta de respuesta de los responsables públicos, y estoy hablando específicamente de todas esas tonterías de los planes E y todas esas cosas que se fueron inventando en los años pasados que no sirvieron absolutamente para nada, pues han desembocado en una situación de fracaso absoluto de nuestra sociedad española y andaluza en concreto, y los han lanzado pues efectivamente a la exclusión social en este momento por la exclusión profesional o por la exclusión económica. Y de eso los vemos a diario. Y lo que estaba contando ahora mismo José Luis, pues el problema es que es generalizado. O sea, es que él está contando un caso concreto, pero es que hay en esta semana ha habido más de 30 casos de esos. Sí. Es que en Almería es que no se están pagando las nóminas, por ejemplo, ni a los trabajadores de las residencias de ancianos, porque no llega el dinero de la Junta. Pero es que también te puedo hablar de la ley de dependencia, infradotada o no dotada económicamente. Es que todo este tipo de necesidades sociales, ahora más necesarias que nunca, no está llegando el recurso imprescindible, la gasolina para mantener eso en funcionamiento, que es el dinero. Y estamos hablando de pocas cantidades de dinero, ¿eh? No estamos hablando de grandes cantidades de dinero, estamos hablando de pocas cantidades de dinero, pero no se liberan, no llegan, y está generando una situación hartamente complicada que al final aboca al cierre de muchas de estas instituciones y a muchos más desempleados que crecen en las filas. Pero la solución no es el cierre, porque ahí empezará el problema, quiero decir, cuando se cierra un centro como el que tú nos has hablado, José Luis, ahí hay una serie de problemas que van a ir floreciendo, por desgracia, ¿no? Es que totalmente de acuerdo con lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? Primero que el tema de los recortes no es algo nuevo, a pesar de que algunos abanderen el tema de los recortes de la ayuda social y su apoyo a todo lo que sea social. El tema de los recortes es algo que los que trabajamos en el ámbito social ya llevamos sufriendo mucho tiempo. Conozco muy pocos trabajadores que trabajemos en este sector pues que tengan sus nóminas al día o que no hayan sufrido recortes de forma abusiva y sin embargo siguen empeñándose en hacer su labor, ¿no? Pero claro, es que si esa demanda no se atiende, eso va a provocar un gran desequilibrio, porque al fin y al cabo es donde la gente recurre. Cuando llega a ciertas situaciones la gente no recurre al final al político, recurre a este tipo de asociaciones. Y ahí es donde va a estar el sufrimiento. Y como decía Juan Carlos, no estamos hablando de grandes cantidades ni grandes partidas económicas, que a lo mejor se destinan a otras cosas que al ciudadano de pie todavía nos cuesta creer, pues que, por ejemplo, en esta Andalucía nuestra se destinen tantos dinero a televisiones públicas o a otro tipo de cuestiones, mientras haya recortes de este tipo o situaciones en las que las personas lo pasan mal. No hace falta llegar a la indigencia, pero sí, ya no hablamos ni siquiera de la España ni de la Andalucía del bienestar, pero como hablábamos antes de entrar, de la supervivencia, de vivir con cierta dignidad,
de no tener que estar a expensas a recursos, a un componente que no les hemos prestado mucha atención en los últimos años, que es la familia, que es últimamente la que está ofreciendo ese apoyo. Siempre encuentras un familiar que te apoya, el abuelo, el padre que te deja el dinero. Esa situación a las personas también le provocan una sensación pues, de insatisfacción consigo mismo, porque siempre tiene que estar pidiendo ayuda y quieren acabar con eso. Lo único que quieren encontrar es trabajo, salir honradamente hacia adelante y no se lo estamos permitiendo. Y fíjate, Agustín, perdona, y no me como el tiempo de los demás compañeros, pero solamente esta precisión. Y entre medios tenemos un gobierno que se está formando en este momento, un presidente de la Junta de Andalucía que ya ha hecho su discurso de investidura y que de momento nos niega a los andaluces el conocimiento de dónde va a recortar esos 2.700 millones de euros que tiene que recortar obligadamente, y que además ahora están reprochándole a los recortes a nivel nacional, cuando están además falseando e intentando en ese sentido que la diana de los andaluces mire hacia un sitio que es equivocado, que es erróneo y está por tanto manipulando la opinión pública. Porque esa necesidad de esos recortes de 2.700 millones de euros que tendrá que hacer la Junta de Andalucía, provienen fundamentalmente, aparte de los agujeros que ha ido dejando de años anteriores y de esa contabilidad extraña del año pasado, que todos recordaremos que cerró un mes antes la contabilidad de la Junta de Andalucía, proviene pues sencillamente de los presupuestos inflados que hizo el señor Griñán, con una intención absolutamente electoralista. Entonces, lo que sí se ha hecho en el marco nacional ha sido una política de reforma y de ajuste que además se pone a disposición de las comunidades autónomas, para que después cada comunidad autónoma decida qué hace o qué deja de hacer. Y de hecho estamos viendo una situación bastante variopinta, a mi criterio no tampoco precisamente la mejor ni la más deseable, en la que tú en Cataluña te encuentras un tipo de ajuste y en Galicia otro tipo de ajuste, en el País Vasco otro tipo de ajuste y en Castilla-La Mancha otro tipo de ajuste. Es decir, en Andalucía, igual que a todas las comunidades autónomas, lo que se le dice es que tiene que cumplir la ley de estabilidad presupuestaria, que es la que antes estaba invocando Fernando en su locución, y tiene que cumplirla no solo por Andalucía, sino por Andalucía, por solidaridad con España, que no se nos olvide también, y porque además viene obligado por Bruselas, porque lo que soporta a una moneda única que se llama euro son nuestras economías, las economías del euro. Y lo que no se puede permitir es que por unos locos peligrosos en un sitio vayan hundiendo la moneda euro. No es que no se pueda permitir, es que no lo va a permitir Europa, vamos a entendernos. Da igual quién gobierne en Madrid. Y además, Juan Carlos, yo añadiría a tu debate por coherencia y responsabilidad, ¿no? Uno no puede gastarse más de lo que tiene, ¿no? Y ese es desgraciadamente el panorama que nos hemos encontrado hasta hace poco, hasta que se establece esta ley de estabilidad presupuestaria, ¿no? Evidentemente, cuando uno tiene una organización, una empresa, sabe realmente los ingresos o prevé los ingresos aproximados que va a tener y en base a esos ingresos pues va a tener unos gastos aproximados que cuando elabora su presupuesto. El problema aquí es que ha habido unos ingresos inflados que se sabían que no se iban a cumplir, que se sabía que no estaban porque parten de un déficit anterior, del presupuesto anterior, y por tanto estamos hablando de un presupuesto totalmente irreal de cara a los andaluces, ¿no? A mí la verdad es que me ha desesperado un poco los dos días de debates que hemos tenido en Andalucía, ¿no? Porque se ha hablado, parecía el Parlamento Europeo, se ha hablado más de Merkel, se ha hablado más del gobierno nacional que de Andalucía. Yo creo que el debate es precisamente ese, sacar a los parados del saco sin fondo en el que están, llegar a las asociaciones que no están por gusto, porque es que aquí sí, habrá algunas que estén por gusto, pero hay muchas, las mínimamente serias, que realizan un trabajo importante que, ojo, cubren donde no llega la administración. Las asociaciones, las ONG, realizan una labor importantísima de cobertura social de donde las administraciones públicas no llegan, ¿no? Por tanto, ese trabajo es importantísimo. Por eso, Miguel Ángel, decía yo que tal vez nos enfrentemos a un nuevo escenario, porque ese tipo de asociaciones, las que están dejando de prestar ese apoyo, hay muchas personas en esta sociedad nuestra zaherida y malherida que van a necesitar o siguen necesitando aún más, ¿no? esa ayuda. Nos enfrentamos ante una situación nueva, novedosa, no sabemos qué va a pasar. Mira, un segundo.
Yo hacía años que no se me echaba a llorar personas, se me echaban a llorar personas en el despacho. Y se me están echando, y además no una ni dos, sino bastantes. Y gente, como decía antes Juan Carlos, que tenía su trabajo, tenía su empresa, y que ahora lo mínimo que pide es pagar su casa, tener para comer, darle una mínima vestimenta y una serie de recursos a sus hijos. Eso es lo que se pide. Estamos en un escenario en Andalucía donde un mileurista que hace años era alguien marginado prácticamente porque no le llegaba a fin de mes, pues prácticamente es un lujo ser mileurista. Es un privilegiado en Andalucía. Ese es el escenario. Fernando, ¿ese es el escenario? Pues sí. Tú tiras de cifras y... Vamos a ver, yo sobre la base de que los menores y los mayores tienen que estar suficiente, objetiva y racionalmente cubiertos sus necesidades, el resto, la política que se diseñe tiene que ser para que esto se reactive, pero con el absoluto respeto a esos dos sectores que son los más desprotegidos y por lo tanto más vulnerables de la población. Pero no simplemente es un tema de Andalucía, por poner un ejemplo que afecta al otro partido, Valencia, ayer emitía bonos patrióticos al 7%, es decir, eso es el mismo, está por encima del coste de los países rescatados. Por tanto, atención al dato, eso es importante. Es una barbaridad. Si esto es lo que aspira también Andalucía, pues el empobrecimiento está ya absolutamente determinado. Pero ahora mismo se está discutiendo en Europa, y eso nos afecta a Andalucía directamente, el marco financiero macroeconómico para el periodo 2013-2020. Esto supone medio billón de euros. Esto es algo parecido a lo que en su día fueron los fondos estructurales y los fondos de cohesión, de los que Andalucía fue la región de Europa más beneficiada, y que efectivamente se han hecho importantes inversiones en infraestructura, y ahí están. Se podían haber hecho muchas más, con toda seguridad, pero sobre todo y a través del Fondo Social Europeo, que es el que tenía como función y finalidad fundamental el llevar a las personas, no ya a las infraestructuras, a los territorios, no, las personas un mayor grado de formación para acometer políticas con mayor valor añadido, que son las que hoy día son las que pueden sacar del problema a las personas. Bien, este marco financiero pretende posibilitar la creación de empleo, sobre todo de jóvenes, con dotaciones entre los 20.000 y los 35.000 euros por puesto de trabajo creado, esa es la proyección prevista, pero claro, sobre la base de la incorporación a modelos productivos de máxima tecnología, cosa que en Andalucía, precisamente por el errático modelo educativo que se ha llevado en Andalucía, no es posible. Y yo me estoy refiriendo simple y llanamente a un informe que es absolutamente objetivo, que es el informe PISA, en donde Andalucía está en los últimos ratios. Y los ratios al final son los objetivos que se consiguen. El tener 20 alumnos en lugar de tener a 28 alumnos por clase no determina que la calidad de esa enseñanza sea la mejor, ni mucho menos. De hecho, el informe PISA es absolutamente negativo en el caso andaluz, cuando en Andalucía hay menos alumnos por clase, por ejemplo, que en la comunidad autónoma madrileña. Significa que no es el decir aquí no se recorta un solo euro en educación, pues a lo mejor recortando euros en educación, pero haciendo más eficiente la gestión de la educación, se posibilitan las dos cosas, que es ajustar el déficit mediante la reducción del gasto corriente, que eso ahora diré una pequeña apreciación sobre el mismo, y posiblemente aumentar los niveles de excelencia educativa por otras vías. Pero que ayer el problema que se nos achaca a España como Estado y por supuesto a Andalucía como comunidad autónoma es que después de todas las reformas que se han hecho, aún así el Banco Central Europeo insiste en que lo que no se ha hecho todavía con claridad es la reducción real del gasto corriente, y es en lo que ya ha avisado en la alocución de su investidura el señor Griñán, que no lo va a tocar. Entonces, ¿qué va a tocar? Al contrario, si me apuras, puede que aumente mediante una serie de cosas que ha anunciado, entre otras cosas el famoso Plan E de Andalucía,
200 millones de euros dedicados a la reforestación y al cuidado de los bosques, que habría que discutir. Ayer nos dio un dato Pedro de Tena, dice, yo en el tren viniendo para acá he hecho lo de los 200 millones de euros y tal, y decía que afectaba a 32.000, entre 30 y 32.000 o 33.000 puestos de trabajo, o sueldos, por decirlo de algún modo, ¿no? Que ese plan era lo que sí, iba un impacto concreto, un impacto momentáneo y un impacto coyuntural que no se traslada después en una productividad, que es lo que estamos siempre hablando constantemente. Hace falta dedicar los recursos, tanto los recursos humanos como los recursos económicos, hace falta dedicarlos a producir, no a hacer una actuación concreta y momentánea que no sirve para nada, solamente sirve pues como un impacto publicitario, que fue lo que realmente produjo el Plan E de Zapatero, un impacto publicitario durante un tiempo concreto, nada más, eso se acabó. Perdona, hablando de empleo, vamos a dejar a los espectadores con una buena sensación, venga, que si no nos ha quedado una primera parte del programa un poco triste. El paro ha bajado por primera vez, ¿eh? El paro ha bajado por primera vez. Por fin tenemos menos desempleados un mes que el mes anterior. Concretamente en Andalucía algo más de 7.000. En algo más de 7.000. Bien es verdad, y ahora no lancemos las campanas al vuelo. Ahora lo explica, ¿no? Bien es verdad que esto se debe a algo muy concreto también, que uno de los grandísimos valores de Andalucía, que es precisamente el turismo y claramente la Semana Santa, ¿no? Pero bueno, pero el dato es ese. Hombre, ahora que vengan los que quieren quitar la Semana Santa. Digo yo, ¿no? Digo yo. Yo ¿no? me voy a Islandia, que está peor todavía. No, es que como también hay muchos que dicen que hay que quitar la Semana Santa, pues que le pregunten a todos los desempleados que han conseguido empleo, fundamentalmente gracias a una Semana Santa, por cierto, bastante también pasada por agua. Cierto. Pues vamos a ampliar ese dato que nos acaba de dar Juan Carlos, que ya lo conocíamos esta mañana, pero vamos a hablar más sobre la vuelta de pausa. No os mováis, programa del viernes. Señor. Continuamos. Nos íbamos con una buena noticia, Juan Carlos. Sí, el descenso del paro en el mes de abril, que comentaba que fundamentalmente motivado por el tema de la Semana Santa, que además es tan importante en Andalucía y que en Andalucía pues evidentemente recibimos muchísimos turistas, que esta vez ha sido menor el impacto pues por distintas razones. Primero porque todos recordaremos que llovió, fue una Semana Santa lluviosa en Andalucía. Y segundo también porque no cabe ninguna duda de que como el turismo que afluye a Andalucía es sobre todo turismo de interior, es turismo nacional, turismo español, porque es vacacional en España, pero no es vacacional en Alemania ni en Inglaterra, pues entonces evidentemente la crisis también se nota y ha habido menos movimiento que otros años. De hecho creo recordar que se hablaba de en torno a un 70-75% de ocupación, o sea, se hablaba. Y eso incluso después de que habían bajado los precios, con lo cual pues estaban también reestructurando en coste el sector hotelero, ¿no? Pero el dato importante, o el dato significativo, o el dato con el que yo me quedo es con que después de tantos meses en los que lo único que podemos estar contando es que sube el paro, sube el paro, sube el paro, pues mire usted, esta vez, aunque sea por poquito, el paro ha bajado. Y hombre, yo creo que ese es un buen dato del que nos tenemos que alegrar, porque sea contrato temporal o no sea contrato temporal, al menos en este momento en Andalucía hay en torno a 7.500 personas más registradas, no registradas en el INEM en este caso, y registradas en la Seguridad Social. Y eso es un dato muy bueno. Hombre, el ministro de Economía hoy de Guindos ha advertido, en fin, y espero que no sea simplemente una visión, ha hablado no de brotes, sino ha hablado de rayos. También es verdad que ayer un pobre hombre... Eso lo decía por el Real Madrid, Fernando, eso era... Y le ha salido por la punta, pero por la punta del pie. Sí. Con lo cual, bueno, el lugar donde ha salido ha sido adecuado. Pero fue debidamente atendido por la policía local, el señor del rayo. Pero ha dicho que hay un par de rayos que alumbran un poco el futuro inmediato, porque ha advertido, y antes hablaba Agustín de Islandia, que él se quiere ir a Islandia, pero bueno, Islandia también ha pasado lo suyo. Pero sin embargo han tomado... Por eso, porque ya ha pasado. Pero porque han tomado decisiones rápidas, y decisiones rápidas, claro, era verdad que el problema que tenían ellos era un problema estrictamente financiero, que eran la banca y los fondos de inversión que estaban radicados en Islandia como tales.
Bien, hoy de Guindos, hablando de esos rayos de esperanza, yo creo que es que, en fin, aturdido un poco por la imposición ya internacional sobre el llamado banco tóxico o la sociedad que se quiere crear y que parece ser, en principio, no costaría ni un solo duro al Estado, a la administración pública. Eso sí que, si se lleva a efecto y se lleva a efecto adecuada y correctamente, eso puede posibilitar que de una vez por todas la banca definitivamente comience a mover el dinero en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. Eso es el punto de inflexión que necesitamos y que hay que hacerlo de una puñetera vez, porque en tanto en cuanto la banca no empiece a financiar en las empresas el activo circulante, esto no tiene solución, ni la reforma laboral, ni la reforma financiera, ni ningún tipo, que son absolutamente necesarias, pero que para que el pulso económico se vuelva a retomar, o hay dinero o las cosas no funcionan. Y yo creo que esta medida de Guindos es por lo que a él le permite entender ese rayo de esperanza. Y que yo me alegro como persona que a este señor no le haya pasado nada. Oye, me comentan que no fue el rayo, si hace el rayo, por lo visto lo fulmina, ¿no? Sí, te lo dice es Ángel, una ramificación. te lo dice Ángel, que además de un magnífico realizador, Experto en rayos. es un experto astrónomo. ¿Ah, sí? Sí. Astrónomo y con G también, ¿no? Gastrónomo, también te gusta, de todo. ¿Has visto cómo te lo comenta? Bueno. Y entonces, claro, se dedica a todos estos negociados, a él le gusta muchísimo y efectivamente por eso nos estaba contando, cuando tú lo estabas contando, nos estaba chivateando por el pinganillo, que ha sido una centella, no un rayo. Si un hubiera sido un rayo lo deja rayo, ahí. se lo hubiera llevado por delante a él, a la policía local y al infierno. No, que se queda allí como un calamar, frito. Dice que es una centella, que es una ramificación del rayo, que si no, no. No, este señor madrileño no le ha pasado nada. Bueno, tiene algún tipo de quemadura, supongo, ¿no? Por lo que podía Y que le haberle pasado. estarán silbando los oídos porque hoy lo comenta todo el mundo. Lo del Es que la escroto. noticia, Estoy en mi escroto ya. Bueno, a lo mejor le deja unas secuelas de estas interesantes cara a futuro. Se Lo mismo le llaman de la patrulla X. Como decías antes, Juan Carlos, se convierte en un X-Men. Escroto. El hombre chispas. Hombre. Pues no sigamos por ahí, señores. Lo vamos a ver en el Circo Prince, como sigamos así. Llamamos a Almudena que nos presente. Sí, más vale que cortes esto, porque esto lleva mal camino. Vamos a dejarlo aquí. Almudena, por favor, el resumen de la semana aquí en nuestra comunidad. José Antonio Griñán era reelegido ayer como presidente de la Junta de Andalucía con 58 votos a favor frente al voto contrario de los 50 diputados del Partido Popular. El diputado de Izquierda Unida por Sevilla, Juan Manuel Sánchez Gordillo, finalmente ha declinado participar en la votación argumentando que no puede votar a su candidato, por lo que ha sido contabilizado como nulo. Griñán supera de este modo su segundo debate de investidura como presidente de la Junta 3 años después de suceder en el cargo a Manuel Chávez y con la novedad del apoyo de Izquierda Unida, que formará parte de un gobierno de coalición por primera vez en la historia autonómica. Griñán tomará posesión del cargo el próximo sábado, mientras que su nuevo gabinete, cuya composición definitiva puede quedar definida en el día de hoy, lo hará previsiblemente el próximo lunes. De esta forma, el primer Consejo de Gobierno podrá celebrarse al día siguiente, el martes 8 de mayo. Y otro de los temas a debates es las subvenciones a sindicatos, UGT y comisiones obreras. Y es que los secretarios generales de ambas centrales sindicales, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, se defendían del importante volumen de subvenciones de la Junta sin justificar 122 millones de euros a finales del año 2010. Las cifras están extraídas de la última liquidación de las cuentas publicadas por la Junta de Andalucía del año 2010, donde figuran los abonos pendientes por justificar por sus beneficios, en este caso a los sindicatos. Carbonero afirma que los datos son erróneos. Comisiones Obreras tenía pendiente de documentar 60 millones de euros, 59 de ellos para realizar cursos y planes de formación. Su homólogo de UGT explica que los programas se justifican cuando corresponden y que su sindicato cumple religiosamente con la normativa vigente. Pastrana confesó desconocer los datos concretos del año 2010 y en concreto es que tiene por justificar más de 70 millones de euros. Y también esta semana es asunto el caso de los expedientes de regulación de empleo tras el encarcelamiento del exconsejero Antonio Fernández. El ya presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, indicaba que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández no debería estar en prisión preventiva por el caso de los ERE regulares.
Griñán se pronunciaba por primera vez sobre el ingreso en prisión de Fernández y reivindicaba que tanto el PSOE como el gobierno andaluz tienen una trayectoria honrada y reprochable. Señalaba que los socialistas han defendido y van a seguir defendiendo las ayudas sociolaborales y su finalidad, y ha recordado que han sido aprobadas año tras año por el Parlamento andaluz. Muchas gracias, Almudena. Esto es lo que ha ido pasando a lo largo de estos días. Miguel Ángel. Sí, sobre todo debate andaluz, ¿no? La toma de posesión de Griñán, que será, no sé si esta tarde o mañana. Yo creo que mañana. Mañana me parece. Mañana por la tarde será ya, podemos decir, ya el nuevo gobierno que hoy se pactaba, esta mañana se estaba pactando por Diego Valderas y José Antonio Griñán, o Pepe Griñán, tal y como el propio Diego Valderas le llamaba ya en el propio debate de investidura. Y yo me quedo con un dato positivo dentro de todo lo negativo, ¿no? Porque, como digo, ha sido más un debate español y europeo que andaluz, ¿no? Pero dentro de lo negativo me quedo con un dato positivo, que es el propio ofrecimiento que se hacía por parte de todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, de un pacto por el empleo. Entiendo que es básico, entiendo que es necesario, que ese millón de parados que hablábamos antes tiene que salir de ese pozo sin fondo, y creo que esa tiene que ser la prioridad fundamental del gobierno andaluz para estos 4 años, ¿no? Ojalá encadenemos meses consecutivos de bajadas del paro, tal y como decíamos antes, ¿no? Y con respecto al dato anterior del paro, sí es cierto que hay una disminución con respecto al año anterior, ¿no? El año pasado, por la misma fecha, se hablaba de una bajada del paro de 60 y tantas mil personas. Este año, pues de 6.000. Hombre, situación... de 6.000 en 6.000 tenemos que estar así 10 años, claro. Para que la cosa... Claro, yo creo que el resultado de esto es fruto de que las empresas están al límite. Y las empresas, sean hoteles, sean restaurantes, sean bares... Las que están aguantando, sí. Claro, están diciendo ahora mismo, y han dicho en Semana Santa, mira, me mantengo con el personal que tengo, aunque atienda de una manera más lenta a los consumidores que vienen, pero de esa forma pues subsisto, por lo que decíamos antes, y creo que es la cuarta o quinta vez que hoy en el debate sale esta palabra, ¿no? Por eso esa disminución importante, porque estamos hablando de 60.000 el año pasado o 6.000 este año, que conlleva este dato, ¿no? Pero sobre todo yo el debate lo centro en eso, ¿no? En el empleo, lo que tiene que ser políticas activas de empleo y no despilfarro del dinero destinado a empleo, tal y como hemos visto en todos estos años. Y bueno, ya después comentaremos también el tema de los sindicatos. Ya me gustaría a mí, como presidente de una asociación, lo que decía antes Almudena, de tener pendiente de justificar 70 millones de euros. Fíjate que cuando tú decías lo de que era una buena noticia y tal, yo estaba pensando que ibas a decir eso. Digo, uy, qué bien, ya no hace falta justificar cuando nos den los dineros, ¿no? Porque claro, a mí también me encantaría, ¿no? No tener que justificar nada, ¿no? O sea, pero hay un dato... La mitad de todo el dinero que han conseguido no han tenido que justificarlo. Por cierto, ha habido con eso bronca, quiero decir, porque los sindicatos... Esto fue una noticia de ABC a mediados de la semana. Los sindicatos se han polemizado mucho con ABC en esta historia, pero al final no han desmentido la noticia, ni han explicado la noticia, o sea, se han limitado a discutirla o a intentar rebatirla, pero no han explicado nada, y de hecho, en este momento la realidad es que efectivamente lo que decía ABC, que es que la mitad de la subvención que recibieron en el año 2010, creo recordar, los sindicatos Comisión Obrera y UGT, no está justificada. De hecho, aparece en las cuentas de la Junta de Andalucía como gasto pendiente de justificación. Yo cuando escuchaba antes a Almudena me acordaba de unas declaraciones de Pastrana hace un año aproximadamente, al hilo de cuando Javier Arenas en el debate preelectoral decía que iba a acabar con las subvenciones a los sindicatos. Pastrana decía que iba a acabar con poco, porque no recibían subvenciones. Yo creo que el dato y la no negativa de que no se reciben subvenciones, sino que todo realmente es justo lo contrario, pues hace ver a los andaluces pues que los sindicatos no dicen toda la verdad cuando realizan algunos comentarios, ¿no? Para no decir cosas inexactas, fue efectivamente en las cuentas económicas del 2010, que son de las que ha tenido esta constancia, recibieron UGT y Comisión Obrera 241 millones de euros, que son muchos millones de euros, y no han aportado facturas en plazo de momento por valor de 130 millones de euros. O sea que hay 130 millones de euros que han recibido
estos señores de UGT y Comisión Obrera, que de momento no se saben dónde están ni de qué manera se van a justificar. Sí, porque nuestro amigo Sebastián de CESIF no. No. UGT y Comisión Obrera. Y con el agravante de que, a pesar de que no han justificado este montante económico tan bárbaro, tan brutal, ten en cuenta que es más de la mitad de la subvención que recibieron, porque recibieron 240 y tienen pendiente de justificar 130, es más de la mitad. No solamente eso, sino que a pesar de eso han seguido recibiendo ayudas, contraviniendo todas las normas de la propia Junta de Andalucía. Sebastián comentó hace un mes aquí precisamente que las cantidades que recibe su sindicato por parte de la Junta de Andalucía eran 48.000 euros. Eso fue lo que él aquí dijo. Estaba hablando de 122 millones de euros por parte de UGT y Comisiones Obreras. Pero yo veo a Agustín bastante circunspecto, lo veo como preocupado. Yo creo que le voy a sacar una sonrisa, hombre. Venga ya. Yo en la foto esa que hemos visto antes, cuando ha tenido ocasión Almudena de explicarnos un poco lo que había pasado ayer en el Parlamento andaluz, yo veía al señor Valdera. Yo hago la siguiente foto. El señor Valdera tiene la mano izquierda vendada por un corte con un cuchillo jamonero. Esa mano izquierda, precisamente, de Valdera es el señor Centella. Señor Centella, que es el negociador. Que es el gran negociador. No da punta sin hilo, ¿verdad? Fijaros que esa parte del rayo resulta que estaba en el Parlamento andaluz. Entonces hay que tener mucho cuidado con los rayos y con las centellas. Pero retomemos el tema de los sindicatos y de los empresarios, porque hay una noticia que ayer salía en una entrevista que le hicieron al señor Arturo Fernández, que es el presidente de CEIN, de la patronal madrileña, y yo creo que este señor es bastante sensato. Él ha sido el primero que viene reivindicando desde hace tiempo la necesidad de que la patronal se autofinancie y de renunciar a fondos del Estado. Esto es una noticia absolutamente importantísima, cosa que en Andalucía no ocurre, no ya con los sindicatos, tampoco con la patronal. Es decir, la CEA ha sido una parte absolutamente interesada en eso que se ha llamado el diálogo social, que desde luego planteado como finalidad no tiene ningún sentido. Es decir, que sea un pequeño instrumento, que si hay diálogo y la gente no se da tortazo, pues mira, bien, la cosa está bien. Ahora, que al final, si observamos, al menos en los últimos años, tanto en la época de Chávez como en la época de Griñán, todo el tema del empleo se circunscribía al tema del diálogo social y nada más. Y el diálogo social lo que era reparto de fondos, porque ¿en qué se han convertido los sindicatos y las patronales? Que no los trabajadores y los empresarios, en ser organizaciones dedicadas a la subvención, a la gestión de la subvención, unos mejor que otros, otros incluso ni saben lo que tienen pendiente de justificar, pero seguro que están intentando que esa cifra sea cada vez mayor, con toda seguridad. Y yo creo que eso es un gran fracaso colectivo de todos. Y espero que en Andalucía seamos pioneros, deberíamos serlo, en que eso se acabe de una vez por todas. Aquí los sindicatos que se autofinancien y, por supuesto, los empresarios que se autofinancien y que parta de ello, porque yo sé que de los sindicatos esta medida no va a partir. Por lo tanto, los primeros que tienen que dar el paso y ser absolutamente independientes son los propios empresarios a través de sus organizaciones patronales. Porque en Andalucía el problema del empleo es un problema de competitividad. Yo insisto en el tema de la competitividad de las empresas. La competitividad de las empresas al final son costes. Si el gobierno andaluz tiene la absoluta convicción de comenzar a arreglar el problema del empleo en la comunidad autónoma, tiene que crear las bases necesarias para hacer posible que la competitividad de las empresas andaluzas sea posible. ¿Y eso cómo se hace? Pues desde la óptica pública, en este caso creando el marco necesario para que el empleo fluya y la riqueza se genere, y concretamente que los costes sociales, en este caso los costes de la seguridad social, pero de forma indiscriminada. Aquí no se puede decir, bueno, yo aquí empiezo a subvencionar por aquí y además yo decido a quién subvencionar. No, mire usted hace una rebaja indiscriminada de cotizaciones sociales, en este caso de forma puntual, porque no se puede mantener para siempre, para que los costes al final se abaraten, porque los costes sociales es la suma de los costes de los salarios, los costes de los salarios diferidos y los costes de las cotizaciones sociales.
Eso al final determina, entre otras cosas, el concepto de la competitividad. En España y en Andalucía con más razón, teniendo en cuenta los diferenciales que tenemos con España, si eso no se hace, esto no será posible. Y yo decía que la patronal tiene mucho que ver aquí, porque uno de los grandes problemas que ha tenido Andalucía ha sido el problema de la negociación colectiva. Y le voy a poner un solo ejemplo. Hasta fecha reciente, en la provincia de Cádiz, por ejemplo, el convenio colectivo del metal ha sido, su masa salarial, la segunda más alta del país. El convenio del metal es el convenio paradigmático industrial de las provincias. Si en Cádiz, con la tasa de desempleo que siempre ha habido, resulta que tenemos la masa salarial y, por lo tanto, las posibilidades de no ser competitivos, precisamente por lo que supone una masa salarial alta, significa eso ha sido algo firmado por dos partes, no por una, no por los sindicatos, que están en su obligación de que eso sea alto, pero los empresarios no pueden firmar eso en aras a ese diálogo social, porque eso va en detrimento de la economía de la provincia de Cádiz y que seamos la provincia con más desempleados. Y como consecuencia de todos, ¿no? José Luis, tenemos llamadas que ahora damos paso a alguna de ellas, pero José Luis, quiero escuchar. Yo sigo teniendo una sensación de déjà vu, ahora que he visto el reportaje y la magnífica exposición de Almudena. Yo no veo cambios de actitudes, no veo críticas, no veo ninguna autocrítica. Incluso en el discurso, como bien comentabais, era un discurso que parecía más bien dirigido hacia Europa, buscando enemigos externos. Ahora ya hemos encontrado el magnífico enemigo externo, que ahora es Angela Merkel, el gobierno central. Bueno, pues ya tenemos las excusas perfectas pues, para que no haya cambio, para que la situación siga la misma. Comentaba antes Fernando cómo Andalucía había sido una gran beneficiada de las ayudas europeas durante todos estos años, y los que no entendemos mucho de economía nos seguimos preguntando una cosa: bueno, si hemos sido tan beneficiados de estas ayudas durante tantos años, ¿por qué seguimos a la cola de todo? Seguimos a la cola del paro, seguimos a la cola en nivel educativo. No, es algo que todavía uno no entiende, y cuando escucha a sus gobernantes que no hacen la más mínima autocrítica, no hacen la más mínima reflexión, lo único que se empeñan, como digo, es buscar enemigos externos a los que culpar de los desastres, con el potencial que tiene esta tierra. Ahora que dabais el dato del paro, que es un dato positivo porque al fin y al cabo, incluso creo que se preveía todavía algo mucho peor, y porque tenemos que ser realistas con la situación en la que estamos, una situación catastrófica, la situación no es nada optimista, y las únicas personas que mantienen esos datos positivos pues son, al fin y al cabo, los ciudadanos, empresarios que arriesgan su patrimonio, que reciben pocas ayudas, que al final son esos sectores que durante mucho tiempo han sido duramente criticados, que parecen que incluso han sido el enemigo, el empresario, los que al final tienen que rescatar esta situación, ¿no? Y las que mantienen, pues bueno, ese rayo, esa centella, como lo queréis llamar, de esperanza. Pero a pie de calle me sigo preguntando lo mismo. Es decir, ¿qué nos hace falta a nosotros con el potencial que tiene esta tierra para crecer? Yo me pregunto, sin ayuda. ¿lo conoceremos nosotros? Yo siempre ¿Lo conocerá mi hija, que tiene 4 años? Yo que siempre he sido una persona muy esperanzada y que creía siempre en nuestras posibilidades en general, de nuestra sociedad, porque la he visto crecer. Yo provengo desde el tiempo de la dictadura de Franco, es decir, yo tengo mis edades también. Ahora empiezo a sospechar que no, que yo por lo menos yo ya no voy a conocer la recuperación de esta Andalucía. Dios quiera que nos equivoquemos, tanto tú como yo. Tenemos llamadas, tenemos gente que ha querido contactar con nosotros. Adelante. Sí, de la provincia de Málaga. Mira, por boca de un representante de Izquierda Unida, pues he sabido hoy que la asamblea que mantuvieron en Málaga, todos votaron no al pacto con el PSOE. Es un dato del que hay muchas variedades, porque hemos tenido llamadas aquí en este programa, incluso en directo, diciéndonos pues personas que yo recuerde de pueblos, de poblaciones de Málaga y de poblaciones de Sevilla fundamentalmente, que nos decían que ni siquiera se les había consultado. Después supimos que la consulta se había realizado exclusivamente a aquellos que estaban al corriente de pago. No obstante, a mí eso es una respuesta que no me satisfizo, porque los comunicantes que nos llamaban hablaban de que no se había consultado a nadie en el pueblo, y me parece demasiado pensar que en un pueblo entero nadie de Izquierda Unida realmente tuviera el corriente de pagos, a no ser que estuviera en discordia o en oposición a la organización central por alguna razón. Ahora este señor dice que en Málaga, en concreto, en la Asamblea de Málaga,
que salió que no. No sé si cuando dice Málaga se refiere a Málaga ciudad. Málaga en ciudad me consta que tiene como, digamos, como dos grandes corrientes dentro de Izquierda Unida, o sea, y además con representantes públicos claramente diferenciados. No sé si se refiere a eso. Lo que sí estoy viendo es que está pesando mucho sobre los hombros de Izquierda Unida este acuerdo, y que la propia Izquierda Unida está muy preocupada de explicarlo o de intentar explicar este acuerdo. Y veo mucho interés en los que están a favor del acuerdo también en llamar a este programa o en hacerse notar en otros medios de comunicación para explicar el acuerdo. Es decir, veo como que ese acuerdo no es tan sólido como quiere aparentarse, y sospecho además que no es un acuerdo que vaya a tener mucho recorrido cuando estoy viendo ya que el señor Griñán las únicas ideas realmente aportativas que ha dado en el discurso de investidura las está señalando a un horizonte del 2016. Porque la única medida real, concreta e inmediata es el famoso Plan E forestal de los 200 millones de euros, que lamentablemente considero que será desperdiciar 200 millones de euros, porque será una acción momentánea que no tendrá recorrido, y que al no tener recorrido no generará ningún tipo de producción ni ningún tipo de riqueza, y por supuesto no va a generar estabilidad en el empleo. Vamos a hacer una pausa, la última ya del programa de hoy. Ahora, Fernando, si te parece, ya comentamos esta llamada o lo que quieras. Si tenemos más llamadas guardadas para que las compartamos entre todos. Volvemos enseguida, hasta ahora mismo. Programa que consta de 3 bloques, este es el último ya, que nos lleva directamente a las 8 menos algunos minutos, porque os voy a contar brevemente. Acabamos siempre a menos 5, 8 menos 4, menos 5, porque hay una ley que obliga a cada 30 minutos, ¿verdad, Juan Carlos?, haya 5 minutos de publicidad. Sí, lo hacemos por eso. Que mucha gente no lo sabía y os lo voy a contar. Pues mira, ¿Está bien? te ha quedado bien. Oye, está muy bien. Somos un programa también didáctico. Don Fernando, ¿usted quería comentar algo? Sí, bueno, lo que acaba de decir Agustín, que se cumple la ley porque hay que cumplirla, por imperativo legal, ¿no? Bien, vamos a ver. Pero retomemos otra vez el debate parlamentario, y porque decía antes Juan Carlos que si llegaremos o no llegaremos a ver que esto tiene, o sea, las soluciones que se hayan aplicado, que sean reales y que estemos en una situación normal u ordinaria, correcta. Bien, vamos a ver, aquí en el debate se ha aludido permanentemente, por una parte, a Alemania como lo que no se debe de hacer, pero sin embargo se ha dicho que hay que mirar a la otra parte del Atlántico, y no era precisamente ni Argentina ni Bolivia, era Estados Unidos. Y sin embargo, si cualquiera que haya visto los textos de historia económica y sobre todo los manuales recientes de economía pública, observará que en Alemania, con la reunificación, precisamente lo que se adoptó fue lo que se ha venido haciendo en Estados Unidos en los últimos 40 años para intentar equilibrar la economía de los estados del sur con los estados del norte. ¿Y eso qué significa? Y a la gente hay que decirle las cosas tal como son, porque es la solución que tiene Andalucía en relación con el resto del Estado, si queremos realmente en un futuro próximo, que nunca será ni mucho menos inferior a 10-15 años, equipararnos al resto de las comunidades autónomas más prósperas. Bien, en Alemania, los Länder alemanes que pertenecían a Alemania Oriental, teniendo en cuenta los desfases de renta y de inversión, de tecnología, de todo lo que necesita una economía para avanzar, estaban muy por debajo del resto de Alemania. El salario, que al final es el componente fundamental que determina una parte de la competitividad de las empresas en Alemania, aunque no hay legislación sobre salario mínimo, sí se determina en los convenios colectivos. Y ahí los propios sindicatos alemanes, que son conscientes, son racionales y además se autofinancian, que no se nos olviden, decidieron que los convenios colectivos aplicados a los Länders de la antigua Alemania Oriental tenían que tener un diferencial en relación con la otra parte de Alemania. ¿Para qué? Pues para hacerla más competitiva. Bueno,
Eso es la primera medida, queramos o no, que tenemos que adoptar en Andalucía, que podemos ser perjudicados en un comienzo, pero que seremos beneficiados en un futuro próximo y en un futuro inmediato. ¿Qué es lo que se ha hecho también en Norteamérica? En Norteamérica, cuna del liberalismo económico, sin embargo, son sensatos y dicen, señores, tenemos un problema de competitividad, problema de atracción de la inversión. Tengamos los mecanismos legales para que las empresas vengan porque hay seguridad jurídica, hay seguridad económica por una parte y en segundo lugar los instrumentos laborales, los instrumentos fiscales son los adecuados para que se cree empleo. Y para que se cree empleo hay primero que generar riqueza. Y para generar riqueza, la competitividad de las empresas tiene que estar asegurada. Y en este caso, en el caso español, que no es el caso alemán, porque aquí hay decretos de salarios mínimos, hay convenios colectivos, la reforma efectivamente posibilita la primacía del convenio de empresa. Pero en fin, son galimatías. En resumidas cuentas, tenemos que ser competitivos y para ser competitivos la productividad del factor trabajo tiene que ser determinante. Y eso, ¿cómo se establece? Salarios diferidos y cuotas de seguridad social. Y que la imposición, la fiscalidad, sea la justa. Precisamente, si aquí se va a mantener el gasto, la única forma de equilibrar el presupuesto al 1,5 es subiendo impuestos. Es decir, todo lo contrario de lo que, en mi opinión, hay que hacer. Y si queremos lo contrario de lo que hace Alemania, significaría marcharnos del euro. Al día siguiente de marcharnos del euro, España tendría que determinar una devaluación de su moneda que supondría el empobrecimiento como mínimo del 50% de nuestro patrimonio, del patrimonio de todos, lo cual es un disparate. Madre mía. No, el paisaje, desde luego, como España quedara fuera del euro, sí, es trágico. Te iba a decir dramático, no, me quedo corto, es trágico. O sea, es el hundimiento de España y de los españoles. O sea, es que lo único bueno que podríamos tener es la modulación de la moneda, es decir, que realmente otra vez volveríamos a ser soberanos sobre la peseta o sobre la moneda que en ese momento estuviera y entonces podríamos modularla. Pero dejaríamos, pues de tener de momento las importaciones que tenemos, el valor patrimonial de todo lo que nosotros tenemos, es decir, la casa que tú tienes hipotecada, los pocos ahorros que puedas tener en el banco, de eso, de repente... Tú me conoces, ¿no? Sí. Lo poco que te lo está clavando, la casa hipotecada. Lo lógico, después de tantísimos años de profesión en España y Andalucía, es eso, una casa hipotecada y algún poquito de ahorro. Bienvenido al club. Por eso, es lo propio. Pues eso de repente, o sea, simplemente de la noche a la mañana, te decrecería extraordinariamente, es lo que está diciendo Fernando. Eso es un panorama que mejor es ni pensarlo. Y como mejor es ni pensarlo, insisto, no es que nos obligue a los andaluces el gobierno de Rajoy y por tanto nuestro compromiso con España razonablemente, no. Es que lo que nos obliga es nuestro compromiso con Europa, porque por eso nos dotamos de una moneda única. El euro, eso es lo que nos obliga y eso es lo que afortunadamente también nos sostiene ahora mismo, ¿eh? Claro. No nos engañemos. Tenemos más llamadas. Hola, buenas tardes. Mira, estaba viendo el programa y quería comentar una duda, que ni siquiera es una duda, que es algo que digo prácticamente con seguridad, y que es que ahora cuando Izquierda Unida se quede con 2, 3, 4 consejerías de la Junta de Andalucía, todos esos cientos o miles de puestos de trabajo que tienen esas consejerías, que están ocupadas por personas del gobierno socialista y afiliados del gobierno socialista, cuando la ocupe Izquierda Unida, va a querer colocar a todos los suyos. Como conocemos la forma de gobernar del PSOE, el PSOE tiene que los va a querer recolocar en otro sitio. Con lo cual tenemos un aumento de gasto y de funcionarios públicos que, como sabemos cómo funciona el PSOE, ya se la apañará para intentar colocarlo en cualquier otro sitio. Eso y un par de cositas más quería decir. Soy Ismael, llamo desde Quesada y muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Y gracias por decir tu procedencia. El aumento del gasto público se va a dar. Lo está anunciando, lo está diciendo desde el primer día, desde el discurso de investidura. Lo está diciendo el señor Griñán. Sea porque vayan a hacerle las sillitas musicales a los empleados de confianza o porque no sea eso, me da igual, o sea, el gasto público se va a hacer y eso es malo, o sea, en este momento es malo, no es bueno.
Es un gasto que se va a perder, que se gasta, que no es productivo, que no enriquece. Es un error, pero nos conducen al error. Sí, pero si la comunidad autónoma no cumple con la ley de estabilidad presupuestaria, la intención que hay al final es que existan hispanobonos. Es decir, que el Gobierno, teniendo en cuenta lo que ya le ha pasado a Valencia y lo que presumiblemente le va a pasar a Andalucía si no cumple las mínimas exigencias, es que se va a disparar a tal cantidad el coste de financiar la deuda que va a ser inviable. Por eso los hispanobonos. En los hispanobonos, si no cumple la ley de estabilidad presupuestaria, no se puede acceder a ellos. Y entonces hay dos cuestiones. O aquí lo primero que se hará será dejar de pagar a los propios funcionarios de la comunidad autónoma, pero porque no hay dinero, simplemente, porque físicamente no existe el dinero y Andalucía no tiene un banco para hacer billetes, y en segundo lugar, una intervención. Por lo tanto, de una forma o de otra tienen que entrar. Ahora, respondiendo a lo que dice Ismael, evidentemente, aquí lo que hay que tener certeza es de cómo se va a organizar la comunidad autónoma a nivel funcionarial y con los cargos de confianza, que eso está el quid de la cuestión. Efectivamente, aquí lo más importante es que la Fiscalía exigiese que la Administración fuese el primero que cumpla las sentencias judiciales, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las sentencias últimas que ha habido en el SAS, en donde se está reorganizando, inflando los cargos de libre disposición en perjuicio de los cargos estrictamente administrativos. Bueno, pues aquí ocurrirá lo mismo. En tanto se recurre, no se cumple, pues evidentemente aquí habrá una recolocación, primero para colocar Izquierda Unida lo suyo y después para recolocar a los propios del PSOE que no lo van a dejar sin empleo, son funcionarios de empleo o son cargos de confianza. Y esto es lo que no puede ser. Es decir, aquí hay que tener un control exhaustivo y espero que sean transparentes. Y espero que Izquierda Unida, al menos en relación, no tanto con la ley de ordenación del enchufismo, que sí está apoyada por UGT y Comisión Obrera, y por lo tanto, al final en parte, supongo que por Izquierda Unida, pero Izquierda Unida ha sido sumamente crítica con esa forma de gestionar los cargos de confianza. No la ley de ordenación, sino los cargos de confianza. Espero que al menos en eso sean sensatos. La llamada ha venido muy bien, pues me recordaba un artículo que leí esta mañana en un periódico que decía que por fin Griñán había conseguido el pleno empleo en Andalucía, el pleno empleo de los de Izquierda Unida. No, por tanto, ese es el panorama que vamos a tener, y no solo el recorte tiene que ser ya porque entre Izquierda Unida en un 30% del gobierno, sino porque además se ha prometido un reajuste de consejería, vamos a pasar de 13 a 10 u 11. Por lo tanto, ahí tiene que haber un reajuste. Lo contrario, la recolocación, el mantener en los puestos de confianza en otro sitio pero con el mismo sueldo y sin competencias, pues eso sería un auténtico ejercicio de maquillaje político, ¿no? Por tanto, el ciudadano va a tener que estar muy atento en ese sentido, y sobre todo el discurso de Izquierda Unida de hasta ahora de recorte de gastos y de eliminación de esos cargos de confianza y ese cumplimiento de las sentencias, como decía antes Fernando, ¿no? Yo con el tema de Izquierda Unida, la verdad es que, y al hilo de la llamada que antes se producía y lo que comentaba Juan Carlos, la verdad es que tienen que hacer un ejercicio de pedagogía bastante importante. Pedagogía no solo a sus bases, sino también a los votantes que han tenido. Y un ejercicio de pedagogía porque hasta hace poco Valderas decía que el PSOE tenía un ejercicio de bipolaridad. Cuando estaba en la oposición hacía políticas de izquierda o propugnaba políticas de izquierda, pero cuando estaba en el gobierno era más que la propia derecha gobernando, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, Valderas tiene que hacer un ejercicio de, como digo, de pedagogía bastante importante, porque es desdecirse de unas manifestaciones bastante contundentes que ha tenido a lo largo de todos estos años, ¿no? De todas formas, yo sigo mostrando mi sorpresa ante precisamente la sorpresa de los votantes o de algunos votantes de Izquierda Unida, ¿no? Es decir, parece que es que no esperaban que este pacto iba a llegar y que Valderas fuera a pactar con Griñán. No sé dónde está esa sorpresa, porque es algo de lo que no se han escondido, de lo que permanentemente en campaña electoral incluso han hecho gala. Yo sigo insistiendo en que la campaña electoral fue en contra del PP más que en contra del gobierno que obtenía la presidencia.
incluso con críticas a compañeros, como por ejemplo ocurrió con el tema de Extremadura, el que ellos decían que aquí no iba a ocurrir lo mismo que en Extremadura, que en ningún momento se iba a permitir el gobierno del PP. El PP gana las elecciones, se sabía de antemano que Izquierda Unida y PSOE iban a pactar. La sorpresa, aunque entiendo que haya muchos votantes que ideológicamente, porque creo que ideológicamente Izquierda Unida está muy lejano al Partido Socialista, se sientan defraudados, pero sorpresa poca. Y al hilo de algo que comentaba antes Fernando, ya me llama la atención cómo él situaba, y creo que es cierto, ahora como muchas personas que se consideran de izquierda pues sitúa el modelo americano, el modelo de Estados Unidos, como el paradigma al contrario de lo que ocurre en Alemania, ¿no? Hombre, tener como modelo el modelo americano, siendo Estados Unidos el principal adalid del capitalismo, pues ya me resulta también, ahí sí que veo bipolaridad, es decir, bueno, ahora no sé dónde está, cómo cogemos ese modelo, ¿no? Y yo, permitirme otra vez la licencia, a más de un gobernante les recomendaría un libro de autoayuda que fue muy famoso hace ya muchos años, que era Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Se hizo muy famoso, después hizo ya varios, pero me quedo con el primero. Y se lo animaría a leer precisamente porque te anima a lo que decíamos al principio, a no buscar tantos enemigos externos, sino como aprovechar el potencial que uno tiene en sí mismo. Bueno, pues desde Andalucía creo que podríamos hacer ese ejercicio. Mira, porque al fin y al cabo, y acabo, Juan Carlos, al fin y al cabo, como decía Fernando, creo que es la única solución que nos queda, es decir, coger nuestro potencial, y aunque tengamos que estar 10 o 15 años centrarnos en nuestro potencial, no buscar enemigos externos y trabajarlo, y es la única forma de salir. Por desgracia, el planteamiento que escucho desde el gobierno andaluz, pues creo que ese no va a ser. Por lo tanto, no creo que me haga mucho caso, pero bueno, una lectura que se podría recomendar. Aprovechando lo que la cita del libro de Zonas Erróneas, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente este gobierno y el discurso de Griñán nos sitúa en una zona errónea, y aprovecho con lo que estaba comentando Fernando cuando estaba invocando la necesidad que a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por final se vería obligado o abocado el gobierno de Andalucía a participar del cumplimiento de ese déficit, lo cual es cierto, por imperativo legal o por la razón que fuera o fuese, pero lo cierto es que hasta ese momento que llegue a hacerse, o incluso cuando llegue a hacerse, lo que nos vamos a encontrar en Andalucía es el peor de los escenarios para un momento de crisis económica como el actual. Porque lo que nos estamos encontrando, y está marcado desde el primer discurso del señor Griñán en su discurso de investidura, es una política de confrontación y de oposición a las medidas económicas y políticas y de reforma de la administración que se están adoptando desde Madrid. Es decir, es el peor de los escenarios. Y además se está haciendo con la alianza, en este caso de Izquierda Unida, que nos lleva en Andalucía un poco más allá incluso en el radicalismo de esa oposición, y además con el concurso expreso de Comisión Obrera y UGT, haciendo llamamientos a la calle. De hecho, estamos viendo una continuación de algaradas en la calle, de manifestaciones en la calle y de presión en la calle. En resumen, que aquí se va a intentar no cumplir para intentar poner de manifiesto una presión, otra forma de hacer política, se dice desde Andalucía, otra forma de hacer política, se va a intentar no cumplir con la dirección económico-política y con las directrices económico-políticas que se están haciendo desde Madrid, y además se está intentando llevar esa oposición a donde se va a llevar, que es a la administración concreta andaluza, es decir, a su Consejo de Gobierno, que ya se ha explicitado. Supongo que al Parlamento, donde en este momento se pervierta la realidad de los resultados en base a que ni siquiera el partido que ganó las elecciones va a tener la mayoría parlamentaria, sino va a tener el concurso de PSOE más Izquierda Unida, y a la calle en base a un llamamiento constante, que por otro lado, además de improductivo, estamos viendo que es irreal, porque no está consiguiendo ni siquiera en la calle suficiente cita de convocados, es decir, están siendo pues relativamente escasas las personas que están yendo a esa convocatoria, pero sí está generando constantemente un gran ruido, una gran presión y sobre todo además muchos titulares en los medios de comunicación. Y eso es lo que nos vamos a encontrar. Claro. Sí, no, Fernando, tenemos llamada, pero no, remata si quieres. Vamos a ver, sí. Aquí, hoy es viernes.
Y el Consejo de Ministros ya ha establecido una serie hoy mismo de nuevas medidas de estas reformas de todos los viernes las que anuncia la liberalización económica en general y en particular en este caso de ciertos servicios públicos, lo cual es absolutamente necesario y es el complemento que exige lo que se ha venido en denominar la devaluación fiscal. Es decir, si en Andalucía se pretende otra forma de hacer política, una forma alternativa, partiendo de la hipótesis de partida, que es que estamos en Europa y que tenemos una moneda común, la única opción que hay dentro de la ortodoxia y de las posibilidades es la devaluación fiscal por una parte y en segundo lugar la liberalización de los servicios. Porque es la única forma de llegar a tener una finalidad que es determinar las condiciones para que se genere riqueza en este país, teniendo en cuenta el problema que teníamos de deuda, porque no siendo la deuda de las más altas de Europa, es que el problema fue que partíamos en el 2007 de superávit presupuestario con 490.000 millones de euros de deuda y nos hemos plantado en el 2011 con 950.000 millones. Es decir, se ha duplicado en 3 años y medio la deuda, lo cual eso no ha pasado en ningún país del mundo, duplicarse en 3 años la deuda. Ese es el problema, y el problema del que nos presta es que dice, estos señores es que no nos van a pagar, y claro, se asustan y por eso sube el diferencial el diferencial del bono español en relación con los demás. Ese es el problema. Vamos al teléfono. Buenos días. Mire, le hablo de la provincia de Huelva. Referente a tanto fraude como dicen, pregunto por qué todavía, cuando los pensionistas, jubilados y casi todo el personal tienen una tarjeta con los medicamentos que les corresponden, los médicos siguen recetando a libre albedrío medicaciones. No sé, los médicos recetarán según su criterio profesional, entiendo, ¿no? Es que no he entendido muy bien. No creo que el fraude vaya por ahí tampoco, vamos a ver. No, pero el profesional médico... ¿Tú qué has entendido en esa llamada? No, creo que este hombre cuestiona lo que estaba comentando, el hecho de que el fraude o ese agujero sanitario venga por el tema de las recetas médicas y de que porque el médico no recete bien o siga recetando a diestro y siniestro, ¿no? No sí, lo que yo creo que decir es que son enfermos crónicos que tienen una serie de recetas que siempre son las mismas y sin embargo el médico no receta, además de la cobertura crónica de la enfermedad, receta otra serie de fármacos que posiblemente sea para familiares, amigos, etcétera, teniendo en cuenta la vía de lo que ha dicho este señor. Yo digo que eso sea la realidad, pero lo que él quiere decir es eso, que evidentemente no puede ser otra cosa. No sé, yo el conocimiento que tengo de mi realidad cercana no es ese. No es ese en absoluto, al contrario, o sea, más bien son parcos recetando medicación, los profesionales, son más bien parcos. O sea, yo los he visto en ese sentido bastante concienciados desde hace tiempo, además, esto no es de ahora, desde hace tiempo. Eso voy a comentar yo, que precisamente es lo contrario, la realidad que se está dando, creo. Tenemos algo más en el teléfono. Claro, llamo desde Almuñécar. Yo quiero hacer un llamamiento, diríamos, al gobierno. Primero, que a los sindicatos les quite la subvención porque le están pagando para que se vuelvan, no solamente a ellos, a todo el que puede volverlo en contra del gobierno. Eso es una cosa. Y otra cosa, que a todos los que se han llevado dinero de todos los españoles, primero que le hagan, lo devuelvan y después que vayan a la cárcel el tiempo que deban estar. Muchas gracias. Ya somos 3 por lo menos los que pensamos igual, ¿no? Antes comentaba el ejemplo de Islandia, ¿no? Creo que estaba hablando. Sí. Bueno, creo que hay una diferencia, ¿no? Ahí sí se ha intentado llevar, no sé si es en Islandia, ¿no? Sí. Y se le ha pedido responsabilidad, ¿no? Aquí estamos que anoche vi Inside Job, vi la película, entonces Islandia lo tengo fresco. Lo tiene fresco. Bueno, pues ahí se han hecho ese intento. Y aquí creo que estamos cayendo continuamente y seguimos con la descripción de enfermedades mentales, bipolaridad, esquizofrenia. Bueno, pues ahora nos toca un poquito una demencia, que es el Alzheimer, ¿no? Sí, pero aquí parece que ha habido una serie de años que no han existido, ¿no? Cuando hablaba ahora de hacer políticas nuevas, ¿no? Escucho en el... Quedan 2 minutos, señores. Pido brevedad. Acabo pronto.
políticas nuevas. Bueno, pero oiga, es que ustedes han estado ya en Andalucía 30 años y lo que había antes en España no era un gobierno del PP, era un gobierno del PSOE. Las deudas que tiene España en situación española no creo que sea resultado de estos 4 o 5 meses de gobierno del Partido Popular. Eso es algo que no se puede olvidar nunca, ¿no? Bueno, este señor que ha llamado, lo que ha venido a decir en síntesis es que él entiende que hay que quitarle la subvención a los sindicatos porque los propios sindicatos subvierten el orden establecido por el propio gobierno que los financia. Eso es lo que viene a decir. Pero yo creo que hay una cosa aún más grave. Y es que el señor Pastrana, secretario general de la UGT en Andalucía, lo que ha manifestado es que aquellas empresas que apliquen la ley, la reforma laboral, tendrán la respuesta contundente de su sindicato a través de la acción sindical dentro de las empresas. Señores, esto es algo que el fiscal debe tomar en consideración, porque esto es una amenaza y una coacción. Bueno, tan grave es como que reciban subvenciones quizá, pero bueno, quizá al hilo de la llamada también sería grave que no hicieran combate contra un determinado gobierno, que es lo que ha pasado ahora por recibir subvenciones precisamente, ¿no? Las subvenciones tienen que ser para determinados proyectos necesarios, que sean evaluables, que se hagan conforme a un baremo, que se justifiquen, cosa que hasta ahora no ha pasado con algunas. Pero bueno, en cuanto al debate de subvenciones a sindicatos, yo creo que son excesivas las que hay, ¿no? Muy bien, pues nos vamos. Fernando, muchas gracias. Feliz fin de semana. Buenas tardes. José Luis. Un placer. Fenomenal. Miguel Ángel. Encantado. A consumir, ¿no? A consumir, a pasar fin de semana. Bueno, pues consume tiempo con la familia, que es lo importante. Don Juan Carlos. Yo a consumir también. También. Sí, horas de sueño que me hacen una falta. Lo necesitas. Me hacen una falta. Y mucha música clásica. Andalucía, que paséis un feliz fin de semana. Si salís a la carretera, muchísimo cuidado, por favor. El lunes a la misma hora os esperamos aquí. Gracias.